Vamos a dar inicio a esta tercera actividad que forma parte del ciclo de actividades académicas que la Asociación Argentina de Hispanistas, con la colaboración de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Jujuy, ha organizado para celebrar el mes del hispanismo. Ya realizamos dos actividades anteriores. La primera fue un panel que se tituló Hispanismo e Hispanistas en la Argentina actual, representaciones, vicisitudes y tensiones, que contó con la presencia de expresidentes y expresidentas de nuestra asociación que compartieron sus perspectivas muy ricas, por cierto, sobre la situación actual de los hispanismos y de los hispanistas, no solo en Argentina, sino también en el mundo, ¿no? La segunda actividad que tuvo lugar el martes pasado se tituló La enseñanza de la literatura española en la Universidad Argentina, cruces entre investigadores y entre investigación y enseñanza. Estuvo moderada por Germán Prosperi y en esa ocasión, una ocasión que muy bonita, por cierto, se produjo un interesante intercambio de ideas, de experiencias por parte no solo de los expositores panelistas, sino del público que asistió. Hoy tenemos el enorme placer de presentar nuestra tercera actividad. Es un espacio que se titula acerca del libro A Companion to the Poema de Mio Cid, que fue texto que fue editado por Irene Saderenko y Alberto Montaner Frutos y en colaboración con Peter Mahoney, y que va a ser coordinada esta exposición, esta mesa, por Erika Janín, una investigadora de la Universidad de Buenos Aires, también es integrante del CONICET. Y en estos momentos en que nuestra universidad y nuestras instituciones atraviesan una escalada, podríamos decir, intensa de ataques por parte de básicamente del Estado argentino, me parece sumamente importante destacar la participación, ¿no?, de nuestros investigadores del exterior, la participación de Erika, que representa al CONICET, la presencia de cada uno de ustedes, porque es una manera de afianzar y de resistir. Así que sean todos bienvenidos, bienvenidas a este nuevo espacio. Y antes de cederle la palabra a nuestra coordinadora de hoy, que es Erika, quiero hacer un anuncio para todos aquellos y aquellas asistentes a este panel que necesiten un certificado de asistencia. El mismo va a estar colgado en el chat, ¿sí? Es un link al que hay que acceder directamente y luego la coordinación de nuestra asociación procederá a elaborar esos certificados. Sean todos muy bienvenidos y muchísimas gracias por sus presencias, que sepan que nos honra. Gracias por la invitación. Eh, bueno, comienzo entonces con la presentación. Muchas gracias, María Eduarda, por las palabras iniciales. Por supuesto que comparto yo todo lo que dijiste y supongo que el resto de los participantes también en cuanto a los momentos que estamos atravesando en el sistema científico y en la universidad no hace falta seguir profundizando. Estamos todos muy preocupados por esa cuestión, pero bueno, aún así uno consigue tener estos espacios que son como una especie de remanso en medio de todo esto. Bueno, este libro que estamos presentando hoy
es un libro publicado El Companion por la editorial Brill, coordinado por Alberto Montaner y por Irene Saderenko, que son dos especialistas en el cantar de Miocid, dos especialistas de primerísima línea y de primerísima línea de verdad, no, no es que esto es un cumplido ni mucho menos, y que, bueno, convocaron a un grupo de estudiosos también muy, muy importante, los que nos dedicamos a la literatura medieval, sabemos del prestigio y sabemos de la importancia de los nombres que aparecen en este libro. Y lo que nos dan es un estado de la cuestión y las líneas más importantes de análisis para leer el Cid de una manera que es realmente muy, muy completa. Es un libro muy exhaustivo, ¿no? Algunos de esos colaboradores presentaron sus trabajos en español, con lo cual hay que sumar al equipo también a Peter Mahoney, que tuvo a su cargo la traducción entonces de algunos de estos trabajos. No voy a presentar a cada autor, no voy a hacer un breve currículum, digamos, de cada uno, porque, bueno, basta cuando yo comente los trabajos, basta con decir los nombres de cada uno de ellos. Yo pensaba cuando armaba la presentación en el libro de Hugo Bizarri sobre el exemplum histórico, hay un tipo de exemplum que es el exemplum evocado, y entonces lo que explica ahí Hugo Bizarri en ese libro es que el ejemplo evocado consiste en decir el nombre de un personaje que es tan conocido que no hace falta contar de su historia, digamos. Van a ver ustedes que vamos a decir el nombre e inmediatamente ustedes saben lo que hicieron, cuáles son sus líneas de investigación, etcétera. Simplemente sí voy a decir dos palabras de los coordinadores, Alberto Montaner e Irene Saderenko, ambos, como les decía recién, súper especialistas en el CID, ambos profesores de literatura española. En el caso del profesor Montaner en la Universidad de Zaragoza, en el caso de la profesora Saderenko en la Universidad de Boston, con muchas publicaciones sobre el CID, tanto artículos como libros, y un dato que, bueno, me resultó muy simpático es que se doctoraron en el mismo año, aparentemente, si no Sí, corríjanme, en 1994. en efecto, Sí, sí, sí. bueno, y Pues entonces mira, yo Irene, eso no lo lo que sabíamos. pensaba, claro, no sé si esto existe, pero si no lo podríamos declarar algo así como año de los estudios sidianos, ¿no? O algo por el estilo, porque los dos se doctoraron entonces en el mismo año. Y lo más importante de todo, o al menos para mí es lo más importante, si bien todo esto que dije es importante, es que son dos personas muy, muy generosas, dispuestas a ayudar, a formar, a corregir a personas que incluso no son sus discípulos, y, bueno, todos nosotros sabemos lo que es el valor del tiempo de dos especialistas como ellos, o sea que, bueno, este tipo de ayudas siempre son muy, muy bien recibidas y muy agradecidas el tiempo que están dispuestos a dedicar a los demás. En cuanto a la obra literaria, objeto de esta investigación, yo quería recuperar una idea que aparece en las primeras páginas del libro, de la introducción, que dice algo que para mí, bueno, da en el clavo en lo que hace el cantar de Miocid. Se dice en la introducción que el valor del cantar tiene que ver con que es un texto complejo que parece sencillo, que no busca convencer, pero que persuade, y que en parte fue bien recibido por el público medieval porque lo que hace el Cantar de Miocid es mostrar de manera convincente, como verdadero, digamos, lo que no sucedió y dejar en el olvido lo que sucedió y no debió haber sucedido. Algo así es lo que se dice. Y yo creo que mucho del valor que tiene la obra para nosotros ahora sigue siendo lo mismo, ¿no? Es el relato como en clave dramática, que cuenta la historia como debió haber sido y que la cuenta con mucha maestría, que es un texto que nos cautiva hasta la actualidad, y que, a pesar de lo complejo que es, fluye de una manera que parece como muy simple o muy sencilla cuando uno lo lee.
Yo, bueno, pensé bastante en cómo hacer la presentación para que no fuera aburrida, le di como bastantes vueltas. Pensé en hacer una lista de participantes y después una lista de líneas de investigación general. Pensé también en agrupar los temas por bloques, pero después me pareció mejor describir, aunque sea en un par de líneas, cada artículo con el nombre del autor, ¿no? Para que cada uno sea nombrado y que cada uno sea reconocido individualmente y que no quede el libro en última instancia como producto de un autor legión, ¿no? Sino reconocer a cada uno. Un poco lo que corresponde, aunque por supuesto, bueno, lo que dejo en claro y que ya se imaginarán es que no se puede hacer justicia a un libro y a estos trabajos tan importantes con un pantallazo general, porque en cada uno de los trabajos lo que se ve es un trabajo dedicado y minucioso de cada uno de estos autores. Entonces voy a hacer esto. Después voy a agrupar o contraponer de una manera muy breve algunos de los artículos para que quede clara la amplitud de criterios con la que se encaró el libro. Y voy a hacer un par de preguntas que tienen que ver más que nada con esa cuestión. No me interesa un poco indagar cuál es la forma de trabajo que hubo detrás de este libro y después voy a dar lugar a los comentarios o las preguntas de quienes nos acompañan en esta presentación para que puedan hablar con los coordinadores y en función del tiempo que tengamos, entonces voy a ver si tengo tiempo o no para hacer alguna pregunta más. Bueno, en el prólogo señalan que el objetivo es aportar como una especie de manual o una guía confiable y actualizada sobre el poema. Y esto termina dando como resultado un panorama general, pero lo que a mí me parece importante es que a pesar de ser un panorama general, al mismo tiempo es como muy intenso, ¿sí? Hay como una intensidad en cada uno de estos trabajos que termina como equilibrando la balanza entre lo general y los estudios más profundos, ¿no? Hay una introducción en donde se exponen las cuestiones básicas sobre el cantar y las polémicas que hay en torno de esas cuestiones, que se pueden agrupar en dos grandes grupos. Por una parte está todo lo que tiene que ver con los aspectos literarios, los problemas codicológicos, digamos, textuales, la autoría, la recepción, el lenguaje, el estilo formulista, el tema de la estructura. Y por otra parte están los aspectos que tienen que ver con la comprensión, ¿sí? El contexto histórico, las motivaciones ideológicas, el tema de las prosificaciones de las crónicas, el lugar que tiene el cantar de Mio Cid dentro de lo que es el canon de la literatura española. Entonces hay como un balance, un equilibrio entre lo que son las generalidades y el aporte original, que es lo que aparece más por ahí en los estudios individuales que tenemos en el compañio. Y eso hace que pueda apuntar a un público amplio porque apunta tanto a los estudiantes como a los investigadores. Es un libro muy útil, tanto bueno, para las personas que se están formando como para las que ya tienen cierta formación. Hay una primera sección del libro sobre el códice y el autor, con dos artículos. El primer trabajo que tenemos ahí es el de Alberto Montaner, es sobre el manuscrito, el establecimiento del texto y las diferentes políticas editoriales, lo que serían los criterios editoriales en pugna. Y bueno, trata de establecer la datación del manuscrito único del Cantar a través de un análisis material e intenta valorar también las intervenciones escritas que tuvo a través de los siglos y además considera la pertinencia de tener en cuenta lo que son las versiones cronísticas para establecer el texto crítico del Cantar. Y lo que me parece importante es que su acercamiento al texto tiene como soporte no solamente su experticia, digamos, en lo que son los rudimentos filológicos, sino también una serie de herramientas informáticas que obviamente lo que hacen es potenciar o generar un plus en lo que es el estudio del manuscrito y de las zonas estropeadas también
del manuscrito. La copia del manuscrito sería de entre 1320 y 1330. Le parece muy probable que se haya producido en Cardenia, en contexto de lo que es el culto sidiano, del monasterio donde estaban bueno, los restos del Cid. Considera de utilidad recurrir al texto crucificado de alguna de las crónicas, la versión crítica y la versión amplificada de la historia de España, porque bueno, son útiles para enmendar algunos lugares del texto por el hecho de que bueno, las prosificaciones se habrían basado en un texto muy parecido al que se conserva, aunque bueno, la postura de él en cuanto a las enmiendas es moderada, ¿no? Como una posición, digamos, que no es ni la de los editores conservadores, ni la de los conjeturalistas. Y entre los criterios de enmienda a tener en cuenta están los índices léxicos, las fórmulas, cuando no hay criterios firmes, el usus scribendi del copista, la lógica interna, los pasajes paralelos que pueden ser útiles también a la hora de enmendar. Y hay algo que dice hacia el final de su estudio que habla un poco de su propuesta, que es esto de que editar un texto no es simplemente transcribir, sino que es algo así como una tarea de mediación, ¿no? Editar un texto es mediar, hacer, digamos, en algún punto el texto accesible al lector mediante una propuesta textual. Y otra de las cosas que a mí me parece importante decir es que, bueno, sus criterios sobre ecdótica son un modelo para cualquiera que quiera asumir el desafío de una edición crítica de un texto medieval, ¿no? Lo primero que miramos todos a la hora de encarar una edición crítica es lo que hizo Montaner. ¿No? Y entonces a partir de ahí uno no es como la guía que tenemos todos. Después tenemos, bueno, el trabajo de Irene Saderenko, que es sobre la autoría del poema, trae un repaso de los debates sobre la autoría, expone las teorías recorriendo los nombres de los estudiosos que participaron del debate y los argumentos que esgrimieron, ¿no? Desde Fray Prudencio de Sandoval, el padre Sarmiento, Tomás Antonio Sánchez, que fue el primer editor del Cantar, Rafael Floranes, Amador de los Ríos, Miray Fontanals y Menéndez Pelayo, y después lo que hace es ya recorrer la polémica más importante a partir de Bédier y el estudio de Bédier sobre las leyendas épicas, y bueno, obviamente la respuesta de Menéndez Pidal como representante justamente del individualismo y del neotradicionalismo respectivamente, ¿no? Con las hipótesis enfrentadas, por ahí las más importantes, sobre, por una parte, el autor individual y por la otra, la idea esta del autor legión y anónimo. Después lo que hace Saderenko es focalizarse en la línea del autor culto, repasando a Deyermond, mencionando a Russell, a Colin Smith, a Michael, a Lacarra y Montaner, y siguiendo entonces en esta última línea, lo que propone Saderenko es que el autor sería un monje del monasterio de Cardenia, un autor letrado, no un juglar, aunque bueno, ella dice que no necesariamente un experto en leyes, no necesariamente un erudito, pero sí alguien con una formación amplia, era alguien que conocía la regla benedictina, que conocía el funcionamiento de una abadía, tenía que ser alguien de una institución religiosa y se inclina, bueno, justamente por el monasterio de Cardenia, que es donde fueron enterrados Rodrigo Díaz y su esposa. Hay un libro de Irene también del año 2013 que se llama El monasterio de Cardenia y el inicio de la épica sidiana, que yo, bueno, casualmente también reseñé para la revista de filología del Instituto Amado Alonso, que va también en esta misma línea, que es la línea de Bédier, digamos, que defiende el origen monástico de la literatura épica medieval. Y bueno, lo que hace Saderenko también es poner ejemplos, comparar, poner ejemplos del ámbito francés y del ámbito castellano. También recuerda, por ejemplo, el caso de Fernán González y su vinculación con el monasterio de San Pedro de Arlanza. Y otra de las pruebas
que la inclinarían a pensar en un autor de, el monasterio de Cardenia es el culto sidiano. Del monasterio. La cuestión esta del enterramiento de los héroes en los monasterios que se podía usar para generar un deseo de los nobles de equipararse de alguna manera a la hora de la muerte a estos héroes siendo enterrados en monasterios, en iglesias, lo que, bueno, daría como resultado que se generaría un ingreso de dinero, digamos, en estos lugares. Y la otra prueba que aduce también la profesora Saderenko es el recibimiento del CID que tenemos en el Cantar, en el monasterio de Cardenia, que seguiría la regla benedictina en cuanto a lo que es el ritual de hospitalidad. Después tenemos una segunda sección del libro que tiene que ver, bueno, con cuestiones lingüísticas del texto. Ahí tenemos 3 estudios. El primero es el de Roger Wright, que hace eje en la escritura en romance a comienzos del siglo III en la península ibérica y analiza en ese contexto, digamos, cuestiones técnicas y procedimientos lingüísticos en el CID, probablemente puesto por escrito para él, para su performance oral. Señala que el contexto es el contexto del surgimiento de las universidades, del incremento de los fueros, de un deseo mayor del registro escrito que darían una explicación al porqué de presentar en forma escrita el material oral que circulaba sobre el CID. Luego tenemos el trabajo de Rodríguez Molina, que también se centra en los aspectos lingüísticos del poema, y si bien indica que hay 3 niveles que hay que estudiar en ese sentido, que son el original perdido, la copia de Perabat de 1207 y el manuscrito que se conserva del siglo XIV, dice que a partir de lo conservado solo se pueden estudiar los 2 últimos niveles y sobre todo, obviamente, el último, ¿no? El manuscrito que se conserva. Estudia, bueno, esos 2 estratos, cotejando con documentos del siglo XII y del siglo XIII, para hacer aportes en cuanto a la enmienda del texto y para tener más precisiones en cuanto a la localización geográfica, y en el caso de la localización geográfica, se inclina por la Extremadura castellana. El último de los trabajos que tocan el aspecto lingüístico es el del arabista Federico Corriente, perdón, que se dedica justamente a los préstamos lingüísticos del árabe. Corrige algunos errores de especialistas anteriores que tenían más que ver con la incidencia del árabe clásico, que bueno, según él no tenía tanto impacto en los lugares de circulación del poema, y señala también el posible conocimiento del autor del hebreo, ¿no? Entre los préstamos más importantes del árabe sobresalen los que tienen que ver con el campo militar, los topónimos y con cuestiones del día a día, de lo cotidiano. También ve cuestiones en la estructura métrica que vincularían al cantar a poemas del árabe clásico y del árabe andalusí, y esto demostraría entonces el peso de los elementos orientales en el cantar de Miocid. La tercera parte del libro, bueno, aborda ya cuestiones de estructura y de poética. Tiene 4 artículos. El primero es el de Juan Carlos Bayo, y él busca explicar algunas anomalías en la versificación del poema. Entonces, digamos, a partir del verso de medida variable que tenemos para determinar anomalías, más importante que la cantidad de sílabas va a ser la acentuación del verso. Y sosteniéndose en el uso de ciertos recursos estilísticos y en la poca cantidad de fórmulas, él dice que el cantar no sería de composición oral, aunque la difusión sí haya sido oral. Él ve, bueno, un principio compositivo uniforme a nivel semántico, a nivel narratológico, que va para el lado de la composición escrita,
y ve que las alteraciones en el sistema prosódico no habría que tomarlas como errores, sino como indicios, ¿no? Indicios de una nueva secuencia narrativa, de un cambio de hablante, etcétera. Después tenemos el artículo de Salvatore Luongo, donde analiza las diferentes voces. Empieza con la voz del narrador, con las características que tiene este narrador del cantar, al que describe como un narrador comprometedor e intrusivo, y se detiene en cómo administra la información y cómo involucra a la audiencia. Y en una segunda parte analiza la voz de los personajes para mostrar cómo sus discursos operan como descriptores de las características de quienes los enuncian. Sigue el trabajo de Matthew Bailey, que se dedica a las expresiones orales, analiza lo que es la técnica poética, la voz del narrador, la estructura y el componente oral. Y una de las cosas que dice es que las composiciones orales tienen patrones compositivos muy complejos, tanto como las composiciones escritas. Y en cuanto al escaso uso de fórmulas en el cantar, la explicación que le encuentra es que tal vez no era tan necesario su uso como en la épica yugoslava o la homérica, que siempre son un poco el parámetro de comparación con el cantar. Bueno, su análisis se sirve de la psicología cognitiva, de la lingüística, de cuestiones de memoria a corto plazo, y lo que ve es que el modo de producción de los hemistiquios del cantar pone en evidencia las limitaciones cognitivas características de la narración oral, ¿sí? Después tenemos el trabajo de Leonardo Funes, que se centra en la lógica episódica del cantar, habla de la división en tres cantares y de la estructura narrativa bipartita, recordando a Deyermond, en donde cada una de las partes está centrada en un problema de honor, pero él ve ciertos indicios que conectan la obra con la narrativa oral, que tienen que ver con la lógica del episodio construido sobre la base de una serie de motivos. Entonces, al mismo tiempo, dice Funes, que estos episodios están conectados entre sí, mantienen cierto grado de autonomía. Y luego trata la cuestión de la superposición de las estructuras ternaria y binaria, porque entre la primera parte y la segunda hay un tramo de unos 800 versos donde se superponen ambas, ¿no? Y ese bloque de superposición es el que permitiría entonces hablar de tres partes. La cuarta sección del libro tiene que ver con los aspectos históricos de la obra, tiene tres artículos, esta cuarta sección. El primero es el de Barton, que presenta un panorama del contexto histórico y revisa varias de las hipótesis que relacionan texto y contexto, digamos, si el poema es propaganda antileonesa, sí celebra el espíritu del pionero de fronteras, y promueve el espíritu de cruzada, etcétera, ¿no? Y lo que dice es que el espíritu de cruzada en el Cantar de Miocid es acotado y se inclina por pensar la obra más como un canto de frontera. Sigue el estudio de George Martin, que afirma que el poema, bueno, da una visión bastante amplia de la sociedad del momento, hace un catálogo de los personajes que representan a cada estamento, pero él dice que todos se agrupan finalmente en dos bloques opuestos. Por una parte quedaría la nobleza del interior y por la otra los guerreros de frontera. El valor del primer grupo se sostiene en el linaje y forman un bando, mientras que el segundo grupo se sostiene en el valor del esfuerzo y forman una mesnada, ¿no? En estos grupos vemos valores como más verticales en el primero y en el grupo de los guerreros de frontera, en esta mesnada, los valores serían como más horizontales y democráticos.
Seguidamente tenemos el trabajo de Bukene Lacarra, que es sobre cuestiones legales, y ve muchas costumbres e instituciones jurídicas que serían pruebas para fechar el cantar a principios del siglo XIII. Y ella dice que estos elementos jurídicos tienen peso en la trama narrativa porque la caída en desgracia del Cid, su posterior ascenso social y su glorificación tienen su correlato en tres acciones legales que son la ira regia, el perdón del rey y el llamado a cortes. Y esto demostraría el conocimiento que tenía el autor del derecho, ¿no? Porque el poema dramatiza lo que es el conflicto entre el derecho público y el derecho privado y da cuenta del proceso de centralización jurídica en Castilla. La última sección tiene 4 artículos. Esta última sección es sobre el lugar del Cid en la historia cultural española. Comienza con un trabajo de Mercedes Vaquero que se pregunta, bueno, ¿cuán representativo de la épica castellana es el cantar de Mío Cid? Y apunta varias razones que, bueno, conocemos que alejan al cantar del Mío Cid de lo que es el paradigma y plantea que el poema que conservamos es una refundición que no reproduciría la versión de 1207. Y bueno, señala que el perfil del Cid del cantar no encaja ni con la tradición anterior ni con la tradición posterior. El poema conservado sería parte, sí, de una tradición que continúa incluso en las crónicas y ella ve materiales tan heterogéneos que le cuesta pensar en un solo autor y en un público específico. Sigue el trabajo de Francisco Bautista, que se encarga de las prosificaciones alfonsíes y post-alfonsíes, analizando, bueno, lo que se conoce como la interpolación cidiana, y ve que ciertas inconsistencias narrativas en esa interpolación no tendrían que ver con los cronistas, sino con reformulaciones literarias del poema. Porque, bueno, los cronistas eran más dados a la homogeneización de elementos discordantes y a racionalizar cuestiones inverosímiles de la leyenda. A continuación, bueno, está el trabajo de Gómez Redondo, que estudia la suerte del poema en la posteridad, específicamente en el siglo XV, y analiza los cambios en torno a la figura del Cid a partir de cuestiones ideológicas. Cómo va pasando, digamos, el Cid de ser el Cid rebelde a ser el vasallo fiel según las necesidades, ¿sí? Pero siempre, dice Gómez Redondo, ocupando un lugar central en lo que es la dinámica de poder. Y finalmente tenemos el trabajo de Luis Galván, que aborda la cuestión de la canonización del cantar y estudia cómo el poema se instaló en el canon literario, tanto en la academia como en la escuela. Y ese proceso habría comenzado con los estudios de mediados del siglo XIX, en los que, bueno, un grupo de críticos proponía que el Cid era reflejo de un espíritu nacional mientras que otro grupo hacía eje en el espíritu democrático de la obra. Y al público llega de manera masiva a partir de la reforma educativa de mediados del siglo XIX, que incluye la literatura como materia. Esto entonces en cuanto a la descripción del volumen, como les decía al principio, recoge casi todas las líneas de estudio de importancia para acercarse al texto. Incluso, bueno, hay estudios que, como también les decía al principio, chocan un poco o van en líneas diferentes. Por ejemplo, no sé, pienso en los estudios de Saderenko y de la Carra difieren bastante del de Vaquero. Pienso también en el artículo de George Martin, que va en una línea distinta del artículo de Funes o del de Montaner. Está esta discusión de si el texto procede de Cardeña o de la Extremadura castellana, si es
o no es un canto de frontera. Y en relación entonces con esta amplitud del libro, yo quería iniciar la ronda de preguntas, pero esta va a ser mi segunda pregunta, porque la primera pregunta, digamos, obligada en relación con esto, para que me contesten o Irene o Alberto, o un poco cada uno, o el que quiera tomar la palabra, es cómo surge este proyecto, ¿no? Pues esto creo que lo podrá contar mejor Irene porque fue ella con, o sea, el inicio del proyecto le corresponde a ella contarlo, vamos. Bueno, muy bien, empiezo entonces un poquito a contar. En realidad esto fue una propuesta de Brill en Kalamazoo, el famoso congreso de medievalistas norteamericanos al que solíamos ir todos los medievalistas. Yo presenté algo sobre el Cid la persona de Brill que estaba en el Congreso, porque las grandes editoriales van también a Kalamazoo, eh, eh, me habló de esta colección que quería crear y de hecho fue el primer volumen de esta colección y tenía una idea bastante acabada de lo que quería. Quería que los participantes fueran gente ya con mucha trayectoria en los estudios, no estrictamente enfoques novedosos o la última palabra, sino gente que hubiera trabajado mucho en el texto, que se cubrieran todos los aspectos de la filología tradicional, además de los nuevos enfoques. Eh, Así que fue una propuesta de Brill muy generosa, además, porque además nos propusieron también, tenían ya materiales en cuanto a la forma que debía tener, los aspectos formales del volumen. Eh, bueno, consulté con mi querido profesor Octavio Di Camilo, que está aquí escuchándonos, mi mentor de siempre, sobre la complejidad. Inmediatamente yo le dije que sí a Julian Dill, que era el que se encargaba de la sección de medieval de Brill, y él me alentó a hacerlo. Era un desafío pensar en este proyecto, como siempre me alentó a llevar adelante proyectos ambiciosos. Empezamos un poco a pensar en las secciones que tenía que tener el volumen y ahí se me iluminó la cabeza y pensé que realmente para llevar adelante semejante proyecto sería bueno colaborar con Alberto y nos reunimos en Zaragoza, en una visita a Zaragoza muy, Ujú. muy linda, muy productiva, en que nos pasamos todo el día hablando de cómo podíamos, en la lista de colaboradores que nos gustaría que participaran en los criterios que queríamos. Uno de los criterios que surgió inmediatamente es algo que Erika ha destacado, que es que en casi todos los aspectos del poema de Miocid o Cantar de Miocid hay grandes discusiones, hay distintas propuestas, hay toda una historia crítica muy larga y que distintas voces, distintos perspectivas tenían que estar representadas también en el volumen, algo que muchos críticos en las reseñas luego han destacado también, pero al mismo tiempo que tenía que ser un proyecto orgánico, que no tenía que ser una colección de artículos, que no tenía que ser sobre un tema, en este caso sobre una obra, sino que tenía que ser un enfoque, que hubiera un diálogo, verdaderamente un intercambio entre las distintas posturas, y también intentamos hacer esto, poner esto de manifiesto en la introducción que hicimos con Alberto al volumen. Eh, que tenían que estar cubiertos, que fuera un texto realmente, un volumen abarcador de todos los aspectos más relevantes
del poema, los más estudiados, los más importantes desde nuestra perspectiva. Y así surgió bastante rápidamente, cobró cuerpo. eh, Creo que a la gente a la que invitamos a participar todos dijeron que sí, si mal no recuerdo. Y bueno, básicamente esto, no sé si querés agregar algo más, Alberto. Bueno, no, simplemente que es verdad que en la elección de los intervinientes, ¿no? De los posibles colaboradores, bueno, primaron dos aspectos. Por un lado, intentábamos, intentamos conseguir a la persona más adecuada para ocuparse de cada tema, ¿no? Ese fue el primer criterio. Eh, pero es verdad que de entrada pues bueno, quedó claro que había que tener en cuenta, digamos, diversas sensibilidades, por decirlo así, pues porque efectivamente ese es un texto respecto del cual, pues como es sabido por todos aquí, pues hay opiniones a veces muy encontradas, sino, por no decir, en algunos casos concretos, diametralmente opuestas. Pero bueno, en realidad el criterio inicial con el que intentamos seleccionar a los colaboradores fue más bien que fueran capaces de hacer, desarrollar de manera solvente el capítulo que les habíamos atribuido. Porque, bueno, pues obviamente sobre un asunto tan peculiar como el tratamiento del poema en las crónicas alfonsíes, pues no todo investigador civiano es capaz de hacerlo, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, bueno, pues fuimos escogiendo a la gente que nos parecía más adecuada para tratar cada tema, siendo conscientes de que obviamente se iban a plantear diferencias de opinión, como era lógico. En algunos aspectos, yo personalmente quizá hubiese preferido que, bueno, algunas de los trabajos no fuera tan marcadamente beligerante, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, que recogieran, pues como hace la propia Irene en su artículo, ¿no? En su capítulo, expusieran las diversas posturas y luego dijese más o menos pues lo que le parecía razonadamente más adecuado, eh, porque creo que eso es lo que pide una obra como un compañero. Es decir, es un vademecum, es una visión general sobre la obra en la que el lector tiene derecho a saber qué es lo que se ha opinado sobre el asunto y tiene derecho a también, lógicamente, a conocer la opinión del especialista que ha abordado ese aspecto en concreto, pero, eh, pero bueno, de una manera quizá no excesivamente marcada o no, al menos no beligerante. Y bueno, en algunos casos esto no sucedió exactamente así. A veces de manera un tanto problemática, y no me refiero en concreto al enfrentamiento directo y expreso que hay entre la contribución de Bayo y la mía, es obvio para cualquiera que la lea, eh, y que en la que tuvo que hacer Irene de mediadora como casi como el árbitro en un ring, porque aquello ya estaba degenerando. Eh, Sino en casos, por ejemplo, como el de Mercedes Vaquero, que hizo una contribución con aportes de interés, sin duda, pero muy personal y sobre todo, a mi entender, eso está también comentado en la introducción, no en la presentación, sino en la introducción, con una visión de lo que es la materia ciliana temprana o sea, que es una construcción suya, ¿no? Es decir, si uno se va a los textos realmente de la materia ciliana temprana, a la historia Rodericki, a la crónica nayarensis, al Carmen Campidoctoris, al linaje Navarro, incluso bueno, en lo poco que aparece en el tudense y en el toledano, ese Cid rebelde del que también habla Gómez Redondo, no aparece por ningún sitio, en ningún sitio, es decir, no existe ese Cid rebelde. Y rebelde solamente se empieza a manifestar, bueno, rebelde entre comillas, porque también sobre eso habría que discutir, pero bueno, ese Cid digamos, más directamente enfrentado a la autoridad real de una u otra manera,
pues la manifestación más temprana seguramente es ese texto, ese pasaje de la Jura en Santa Gadea que conservan huellas inequívocas de asonancia, pero que no sabemos muy bien de dónde sale, ¿no? Qué naturaleza tenía, etcétera. Y luego, desde luego, en las mocedades, aunque las mocedades cronísticas, desde luego, reflejan un CIS en ese sentido menos extremado, pero bueno, ahí ya, sí, sin entrar en los problemas que plantea ese texto, eh, dando por bueno que la versión conservada en verso eh, eh, ya tenía esos elementos en la versión prosificada en la Crónica de Castilla, pues obviamente es una postura del Cid tardío que además, de hecho, hasta que no llega el romancero tampoco se extrema, ¿no? Entonces, claro, esto nos obligó en algunos casos a tener hasta cierto punto que tomar partido en la introducción simplemente para que el lector supiera que lo que estos colaboradores planteaban como algo fuera de discusión, pues no estaba fuera de discusión, realmente era discutible. De hecho, yo lo último que esperaba, el último capítulo que se me habría ocurrido que podía hacer una propuesta polémica era el de mi maestro, el de Federico Corriente. Eh, y luego eh, descuelga, si me permiten la expresión, con esta idea sobre el origen en la métrica andalusí de la métrica del cantar, que además ni siquiera encaja exactamente con lo que él mismo había, había propuesto como la base de la adaptación en árabe andalusí de la métrica en árabe clásico, que tenía que tener unos requisitos peculiares y que eso funciona para medir, para escandir las jarchas, y por eso se puede concluir que realmente es una adaptación de la poesía árabe y no una reminiscencia o una pervivencia de una poesía románica primitiva, o sea, románica sí porque está en romance, pero no de origen románico. Pero en el caso del cantar, pues esto no se sostiene. Y en general, todas las propuestas que se han hecho de métrica acentual chocan con el hecho de que la distribución de acentos, salvo que uno los distribuya como le apetezca, es básicamente tan irregular como la métrica. No hay una constancia, hay unas tendencias, pero no. Entonces, el asunto, y creo que con esto nos estábamos anticipando a responder a la segunda pregunta de Erika, es que una parte de las posturas enfrentadas o de las posturas al menos divergentes, ¿no?, que hay en el volumen no estaban planificadas. Es decir, fue conforme nos íbamos leyendo los capítulos e íbamos revisando las contribuciones, cuando nos dimos cuenta de que había propuestas que chocaban unas con otras, en sitios a veces inesperados, ¿no? Entonces, bueno, esto nos lo señalaron, bueno, no sé si los dos revisores, Irene, tú quizá te acuerdes, pero uno con total Uno. claridad, sí. Uno que no deberíamos saber quiénes eran, pero lo sabemos, pero no vamos a decirlo por aquello de la confidencialidad. Uno de los revisores sí que destacaba, eh, en este caso, un poco, bueno, sugiriendo que teníamos que dar alguna explicación para ese tipo de contradicciones, ¿no? Y bueno, estuvimos de acuerdo que sí, que efectivamente había que explicarle al lector por qué se podía encontrar planteamientos tan divergentes y a veces directamente enfrentados, ¿no? Entonces, bueno, para eso redactamos esa presentación previa a la introducción, porque la introducción propiamente dicha no es una introducción al volumen, es al companion, es una introducción al poema de Mioci, ¿no? Que pretende ser más o menos, o sea, que obviamente se basa y remite a los capítulos que vienen detrás, pero que pretende ser autónoma. Entonces hicimos una presentación, afortunadamente en inglés entre forward e introduction hay una diferencia, para presentar, explicar, digamos eso, en qué consistía el volumen. Bueno, algo de eso estaba en la introducción, pero lo sacamos de ahí y de hecho la solución creo que fue adecuada, porque esto dejó la introducción propiamente como una introducción al cantar
y esa presentación como una presentación del volumen en la que ya avisábamos al lector de que se iba a encontrar con esta situación. Ya digo que en parte era una cosa con la que contábamos, pero que en parte fue impremeditada, pero que en cualquier caso, y como bien ha dicho Irene, pues refleja la realidad de los estudios sirianos. Es decir, aquí no se intentó ofrecer una visión monolítica, sino que, bueno, se dejó, incluso cuando personalmente no estábamos muy de acuerdo con lo que se decía allí, pues digamos, se optó por la libertad de cátedra y en todo caso, ya digo, en algunos casos, pues sí que incluimos alguna matización en la propia introducción nuestra, no la presentación, en la introducción que va firmada, es decir, esa introducción no representa lo que opinan todos los colaboradores, esa opinión representa lo que opinamos Irene y yo, aunque sea a la vista de lo que dicen los colaboradores, ¿no? Y bueno, pues por ejemplo, ahí se advierte, remitimos además al libro en ese momento de muy reciente aparición de Oscar Martín sobre los orígenes, o sea, sobre la materia ciriana temprana, precisamente para contrarrestar lo que, o bueno, o señalar que había una visión distinta de la que plantea Mercedes en su capítulo, o en el caso de Bailey, que lo que él decía se puede aplicar a cualquier texto de ejecución oral, que no es lo mismo que un texto de producción oral, o al menos no necesariamente lo mismo. Es decir, obviamente todo texto producido oralmente se transmite oralmente o se recibe mediante una ejecución oral, pero no todo texto que se ejecuta oralmente se compone oralmente. Y esos elementos que él señalaba tenían que ver con el hecho de que la mayor parte de los receptores obviamente nunca leyeron el cantar, sino que lo oyeron cantar, salmodiar o la fórmula que fuera, o en el caso de en relación con el códice, pues el célebre El romance es leído, dadnos del vino, ¿no? El que durante mucho tiempo se llamó colofón juglaresco, aunque obviamente de juglaresco seguramente no tiene nada. Pero bueno, en cualquier caso sí que indica que una versión, una forma posible de transmisión del texto era la lectura en voz alta, ¿no? Cosa que, bueno, es lo esperable de un texto medieval y en muy buena parte del siglo de oro, ¿no? Entonces, bueno, eso lo que queríamos ahí era dejar claro bueno, que realmente no se había censurado a nadie, ¿no? Que cada uno había dicho lo que le parecía. Eso sí, nosotros hicimos montones de recomendaciones a los autores, pero luego ellos, pues obviamente decidieron si las aceptaban o no las aceptaban. Está bien. Bueno, no sé si Irene quiere agregar algo o No, no, pasemos a la próxima. pasamos a, bueno, me contestaron las dos preguntas en una, porque esto yo quería preguntar justamente sobre esto, es como una experiencia muy particular la que Sin tuvieron, duda. coordinar un grupo de trabajo con semejantes nombres y nada, como que me daba curiosidad cómo había sido el trabajo de coordinación, de discusión, que es algo que, bueno, probablemente no se replique muchas veces más. Todos estamos acostumbrados a investigar mejor, peor, con diferentes marcos teóricos, diferentes líneas, pero esto es como una experiencia muy particular. Y Sí, entonces sí, lo que bueno, quiero perdona, hacer, Erika, sí que sí, sobre eso sí, sí creo que sí que merece la pena comentar algo. Sí es verdad, bueno, esa experiencia Irene y yo la hemos repetido después con un volumen que ya está entregado sobre el Mester de Clerecía, y bueno, aunque en este caso la experiencia ha sido en general, digamos, más fluida. No sé si porque nosotros ya teníamos, digamos, las tablas previas o el rodamiento previo del Companion, o bueno, también porque, digamos, quizá el asunto era menos problemático, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, en el primer caso, es verdad, claro, que los colaboradores era todo gente de peso, con una trayectoria y a la que, bueno, por lo tanto, pues es decir, no es como si estás trabajando con tus discípulos o con tus colaboradores ante los que puedes, digamos, ejercer un poco de patriarca o de matriarca, ¿no? En este caso éramos como mucho primus inter pares, y bueno, esto pues tiene su lado bueno y su lado malo. Es decir, el lado bueno es que obviamente eran todo primeras espadas, el lado malo es que no siempre, bueno, acogían
No, es decir, no lo iba a decir mal. Corríamos el riesgo de que no siempre se lo tomasen a bien. Pero bueno, la verdad es que salvo el enfrentamiento entre Bayo y yo, en el que ya se cruzan, no sé, bueno, historias viejas, eh, aunque no nos hemos visto en la vida, creo yo, en persona. Pero bueno, salvo en ese caso en el que ya hay una especie de incompatibilidad de caracteres, en los demás casos, independientemente de que estuvieran o no estuvieran de acuerdo con las sugerencias o tal, pues bueno, la relación, el trato fue totalmente cordial y no hubo ningún tipo de enfrentamiento, creo yo, ¿no? Creo que Irene compartirá la experiencia, vaya. O sea, el sentido de la experiencia, vaya. Ujú. Bueno, Aunque el eh, segundo volumen nos ha dado mucho trabajo también, ¿eh? El del Mester de Clerecía, con primeras espadas y segundas espadas también ha habido discusiones, pero también es muy enriquecedor. Hay que destacar este otro aspecto, ¿no? Que las diferencias nos obligan a argumentar, a afilar nuestros conceptos, a repensar cosas, y es enormemente productivo y yo creo que debemos alentarlo, ¿no? Aunque nos trae disgustos también a Sí, veces. algún que otro disgusto, sí, pero bueno, sí, pero en el caso del volumen sobre el Mester de Clerecía, yo creo que hemos logrado que la presentación de conjunto en ese sentido, digamos, sea más coherente, porque no ha habido, es decir, salvo un problema de un rebote personal, no ha habido, digamos, eh, resistencias de fondo, y cuando había algún problema concreto, bueno, pues le hemos dado vueltas y yo creo que hemos llegado a soluciones que eran satisfactorias para, digamos, todas las partes involucradas, ¿no? Y Sí, eso en sí. el caso del poema del Cantar de Mio Cid, pero no por culpa de las personas, que digamos, es decir, el problema es que las posturas de partida están mucho más extremadas, no mucho más polarizadas. En el caso del Mester de Clerecía, bueno, al menos la propuesta general, que estaba ya cuando, claro, en lo que le enviamos a todos los colaboradores, estaba la idea de que, bueno, de que cuando hablamos de la poesía clerical no podemos hablar solo de la cuadernavía y mucho menos de la cuadernavía del siglo XIII exclusivamente, como hizo Isabel Uría, sino que hay que hablar de las estrofas afines y, por supuesto, de los poemas clericales empareados, ¿no? Esos que siempre se han considerado juglarescos simplemente porque estaban empareados anisosilábicos, que es confundir unas cosas con otras. Pero bueno, en eso yo creo que todo el mundo estuvo de acuerdo en el planteamiento general y a partir de ahí, pues bueno, obviamente cada uno en respecto de la obra o del grupo de obras de las que se ocupaba, pues bueno, pues lo planteó a su manera, pero bueno, a la hora de hacer nosotros las sugerencias, y desde luego había algunos textos que tenían como de los comentarios estos que se pueden poner con Word, pues fácilmente 100 o más. En general logramos llegar es decir, no hubo, salvo en algún caso muy concreto, no hubo rechazos frontales, ¿no? Y prácticamente todo. Entonces yo creo que en ese sentido como conjunto ha quedado, diría quizá, más armónico. También es verdad que eso, ahí el único problema sería que alguien nos hubiera dicho, ah, no, es que yo sigo las doctrinas de Isabel Uría, digamos, a rajatabla, ¿no? Pero bueno, teníamos a dos discípulos de Isabel Uría colaborando y ninguno de los dos, sí, los dos aceptaron el planteamiento general sin ningún problema. Entonces, bueno, yo creo que eso facilitó las cosas, pero en fin, como dice Irene, pues la verdad es que fue muy enriquecedor. Pero vamos, que la experiencia general en el trato con los colegas que colaboraron, pues no fue precisamente de tensión, es decir, pues sí, se discutieron las cosas, pero en general en un plan bastante razonable, ¿no? está bien. Bueno, yo tengo una pregunta, voy a hacer esta pregunta y después voy a dar lugar a los demás, así pueden también todos hacer sus preguntas. Es como una curiosidad, una pregunta para el profesor Montaner. Ujú. ¿Cómo es el acceso al códice? Quien encara un trabajo, bueno, tiene muchas dificultades. Lo que yo quiero saber es
cómo se balancea, digamos, el celo por resguardar un tesoro cultural o un Ujú, monumento con la necesidad de estudiarlo, que son ujú. como dos cosas muy importantes, pero como que Sí, sí, chocan. es la típica, sí, 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 claro, es la tensión básica de una biblioteca de que conserva materiales patrimoniales, ¿no? Bueno, yo en este sentido tengo que reconocer que no tuve especiales problemas porque las 3 veces que yo accedí al códice conté con apoyos, digamos, del máximo nivel, ¿no? Me consta que no es lo habitual, obviamente, es decir, no, uno no puede llegar a la Biblioteca Nacional, rellenar la ficha poniendo el manuscrito Vitrina 14 y que te lo suban de la cámara acorazada, como es lógico, ¿no? Eh, mi caso, las gestiones iniciales para las 2 primeras inspecciones las hizo el profesor Rubio, perdón, y el profesor Rico, eh, que era entonces miembro del patronato de la Biblioteca Nacional. Entonces, digamos que, bueno, aparte de tener una relación con Sánchez Mariana en fin, eran viejos conocidos y con Martín Abad, que eran los responsables de la sección de manuscritos. Eh, bueno, con Martín Abad me pasó una cosa curiosa, que si os apetece os la cuento luego, si nos da tiempo, a propósito de lo del manuscrito. Pero bueno, el asunto es que las gestiones las hizo Rico y entonces pues yo personalmente no tuve que hacer nada y salvo con ir allí y trabajar con él, ¿no? Entonces, la primera vez fuimos además con una de las investigadoras del Museo del Prado, que era la que manejaba la cámara de reflectografía infrarroja, que no nos sirvió prácticamente de nada. Pero bueno, al menos descartamos que eso porque lo que había dejado en el aire Ian Michael, que es de los editores modernos, el único que ha visto el manuscrito, eh, lo que dejó en el aire Ian Michael es que la lámpara de cuarzo, la lámpara de Udo, de luz ultravioleta, no servía para eh, los pasajes maltratados por el reactivo, ennegrecidos por el reactivo, pero que a lo mejor servía la cámara de rayos infrarrojos o sensible a la luz infrarroja. No, lo descartamos. Es decir, el problema es que la tinta está precisamente en tonos rojizos, porque de negra que era, ha virado a un tono sepia oscuro, como vamos, ese es lo normal en fin, es muy raro un texto medieval cuya tinta se conserve negra, por lo menos los de este tipo. Eh, y la, entonces, bueno, pues bien, comprobamos que eso no servía porque la tinta desaparecía. De hecho, cuando miramos el colofón, el célebre colofón de Perabat, para ver si se veía algo en la célebre, en la fecha, en el célebre espacio entre las centenas y las decenas, no se veía nada. Es decir, no se veía nada escrito. O sea, era una impresión, uno miraba por el objetivo de la cámara y era como si el manuscrito estuviera, como si el pergamino estuviera en blanco. Y la inmediata sensación era salir a volverlo a mirar por si acaso, ¿no? Es decir, ¿se ha borrado? No, no, es que no, con la cámara, eso sí, bueno, esto permitió apreciar al no visualizarse la tinta, que lo que quedaba no parecía una raspadura, pero tampoco mucho más, ¿no? Y luego la segunda vez eh, y bueno, y todo eso lo gestionó Rico, es decir, yo simplemente fui ahí y me ocupé de intentar mirar los pasajes problemáticos. Que, por cierto, hay que decir que hay algunas cosas que no son legibles en el facsímil, incluso en el del Ayuntamiento de Burgos, pese a la calidad que tiene, y que sin embargo a simple vista, con buena luz, se pueden leer. Pocas, pero unas cuantas. Y luego la siguiente vez ya con el videomicroscopio de superficie, que ahora no recuerdo exactamente cómo entramos en contacto. Creo que fue también a través de la gente del Prado, a quienes les habían propuesto adquirir este aparato, y entonces, bueno, Rico se las apañó para que se planteara aquello como, bueno, una prueba
una prueba práctica para ver si la Biblioteca Nacional podía estar interesada, ¿no? Y entonces ya fuimos a tiro hecho a una serie de pasajes concretos especialmente problemáticos. Y luego la última vez, cuando utilizamos la cámara de análisis hiperespectral, esto esto lo respaldaba el Instituto de Historia del Libro que dirigía Pedro Cátedra en el marco de la Fundación San Millán, ¿no? Celebrecilengua, etcétera. Bueno, pues una de las cosas que estaba funcionando ahí, hasta que, bueno, por cuestiones personales, el profesor Cátedra lo dejó, era un instituto de historia del libro. Entonces, en el marco de las actividades y con el respaldo económico de la Fundación San Millán, pues se hicieron las gestiones y tampoco, por suerte, pues tampoco hubo mayor problema. Yo sé que a algún investigador senior, bueno, a uno en concreto, que tenía muy buena relación con Martín Abad cuando él era director de la sección de manuscritos después de que se jubiló Sánchez Mariana, le dejaron ver, digamos que un poco más como a escondidas, el manuscrito para un comentario de tipo material también, ¿no? Con lo cual, bueno, si se molestan en mirar la bibliografía pueden deducirlo, porque en los últimos tiempos pues no nos hemos ocupado de ese asunto muchas personas. Pero bueno, se hizo una inspección directa a ojo desnudo, ¿no? Y en este caso concreto, pues bueno, digamos, porque se trataba de un investigador veterano también al que su prestigio precedía y que tenía, pero también porque tenía buena relación con Martín Abad, que en ese momento era el que dirigía la sección. Si no, bueno, seguramente lo habría conseguido, pero había tenido que mover más hilos, ¿no? Es decir, ahora mismo de entrada yo diría que es casi imposible acceder a ese manuscrito, pero pero realmente no es totalmente imposible. Es decir, bueno, si uno realmente lo necesita o tiene alguna aportación seria que hacer al respecto, pues yo creo que se podrían mover los hilos necesarios para ello, pero vamos, de entrada, desde luego, fácil no. Está bien. Bueno, gracias. Voy a dar entonces lugar a otras personas que quieran preguntar. No sé si hay alguna pregunta. Me cuesta ver porque me salen algunas imágenes. Ah, Karina, que es la primera que veo, no es por... Así que le voy a dar la palabra a Karina y voy viendo otras. Gracias, Erika. Sí, estaba ahí levantando la mano. Te aparecen primero los que levantan la mano, así que Ah, ahí lo noto. buenísimo, listo. Bueno, Entonces, yo como una consulta, no como editores, sino como especialistas, autores de sus capítulos. Y por eso, bueno, a Irene y a Alberto me gustaría también sumar en la pregunta a Leonardo para consultarles cuáles consideran ustedes que fueron los aportes principales o los avances de sus capítulos con respecto a su propio estudio previo acerca del poema. Así que a los tres los sumo a la pregunta. ¿Quieres empezar, Alberto? Bueno, por orden de aparición, ¿no? Por orden de Por aparición. orden de aparición. Bueno, en mi caso, la verdad es que novedades muy importantes no había, porque realmente el resultado de la inspección directa del códice eh, me, me lo había incorporado ya en la segunda edición del Cantar, en la de 2007, aprovechando además que el profesor Rico estaba mirando para otro lado y con la complicidad de Ignacio Echevarría, que es era el maquetador que es el crítico literario de Babelia, pero que también es profesional de las artes gráficas y era el que se encargaba de maquetar los volúmenes de la edición. Y bueno, pues con el que yo tenía muy buena relación, aunque tampoco nos hemos visto nunca. Pero bueno, y entonces digamos que me tenía consentido, si me permiten la expresión.
Entonces, porque si se fijan, el prólogo de la primera edición es muy reducido comparativamente a las notas, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso se debió a cuestiones, bueno, eso fue una decisión de Rico, mm, pero entonces pero claro, yo era consciente de que una edición como esa necesitaba un estudio, digamos, que estuviera al nivel de lo que luego son las notas, ¿no? Entonces, bueno, pues como digo, ahí aprovechando un poco que Rico estaba, que bueno, a fin de cuentas no era más que una versión revisada, pues se confió y afortunadamente, como digo, pues los astros me fueron propicios y pude desarrollar en la introducción en la longitud que tiene ahora, ¿no? Y ahí ya estaba prácticamente, o sea, bueno, no absolutamente todo, pero una parte muy importante de lo que son mis conclusiones del análisis material del códice estaban ya ahí. Claro, luego, al aparecer la segunda edición del volumen, de la segunda edición del volumen editado en Burgos, solo que sin el facsímile, ahí había algunas precisiones de Ruiz Asencio sobre el códice, sobre algunos aspectos materiales en los que yo, bueno, me fijé profeso cuando volví a poder tener acceso en 2007 al manuscrito, ¿no? Y, eh, y entonces, pero claro, esos elementos básicamente, salvo algún detalle, se habían incorporado a la edición de 2011, bueno, la de 2016 más bien, porque a la de 2011 ya no, a la de 2011, perdón, en la de 2007 no dio tiempo, eh, pero a la de 2011 sí, y además al artículo que publiqué en el Congreso de San Millán sobre manuscritos medievales, ¿no? Eh, de la reconstrucción virtual del Cantar de Mio Cid, etcétera. Entonces, o sea, del manuscrito, o sea, donde se explicaban los resultados de la aplicación de la cámara hiperespectral. Entonces, desde ese punto de vista, sí hay algunas precisiones de detalle sobre los aspectos materiales, pero esa parte realmente no es especialmente original. Quizá bueno, hay dos partes que sí son, donde hay enfoques o datos más originales. Una es la de las copias 18escas del manuscrito, gracias a eh, bueno, gracias fundamentalmente a las papeletas que me pasó Paco Bautista, que había localizado varias copias, una de ellas seguramente relacionada con la de Ulibarri, pero las otras copias del inicio del cantar. De algunas de esas copias de Ciochescas teníamos algunas noticias, pero bueno, él completó el panorama. Y bueno, esto, pues digamos, tenía que ver, obviamente, desde el punto de vista de la fijación textual no tenían mayor importancia, pero desde el punto de vista de la difusión del cantar y, bueno, pues revelar que en el siglo XVIII se tenía un conocimiento, aunque no fuera más que del fragmento inicial, más o menos los 100 primeros versos o 150, que en determinados medios por lo menos se sabía perfectamente que este texto existía y digamos qué textura tenía, ¿no? Bueno, van a disculpar que se me haya ido la luz, pero es que este edificio, la facultad en la nueva que estamos ahora, que es el edificio nuevo, es inteligente, pero tiene el coeficiente intelectual un poco bajo. Y uno de los problemas es que cuando llevas sentado mucho rato se apaga la luz. Pero se te ve bien igual, no hay problema. Bueno, eso es la luz de la pantalla, pero ahora, bueno, ahora ha reaccionado. Es que a veces cuesta un poco y hay que ponerse a hacer, parece que estás haciendo la ola en un estadio, en el Muy estadio bien. de los Yankees o algo por el estilo, ¿no? No. Bueno, entonces, en esa parte hay una información original y luego toda la parte a la que Erika, traduciendo del inglés al español, ha comentado las políticas editoriales, es decir, los criterios de edición. Efectivamente, bueno, yo utilicé ahí las políticas editoriales, el término políticas editoriales con intención,
porque es el título de uno de los artículos de Ian Michael, en el que justamente, en el que además él radicaliza su postura conservadora precisamente como reacción en parte a mi edición, a la edición del 93. Entonces, bueno, utilicé el término precisamente porque tenía una carga, digamos, que criterios editoriales resulta un poco aséptico. Y el problema detrás de los criterios editoriales en relación con el Cantar de Miocid es que hay tomas de postura. Hay tomas de postura condicionadas sobre todo por esa división entre tradicionalistas e individualistas. Bueno, pues yo creía que, o sea, en este caso yo consideraba que el término, sobre todo además tratándose de que la expresión en inglés ya se había utilizado para eso en un trabajo previo, pues venía a cuento, ¿no? Efectivamente, en otras condiciones yo habría hablado, y desde luego hablando en español, de los criterios editoriales, pero en este caso esa expresión que había utilizado el profesor Michael creo que venía bastante a cuento. Porque bueno, sí, ahí hay un intento de repasar, aunque es decir, tampoco es completamente original porque ya me había ocupado de eso previamente, ¿no? Pero bueno, en esa formulación sí es, desde ese punto de vista, es probablemente la parte más original junto a estos datos concretos de manuscritos 18escos y sus relaciones. Es la parte más original del trabajo respecto de lo que yo mismo había hecho anteriormente, ¿no? Claro, también es verdad que al estar en un volumen en inglés, esto pasa a estar a disposición de lectores que no son únicamente hispanistas, ¿no? Porque esa también era una de las ideas, es decir, que esto sirviera que el Companion sirviera para que gente que se dedica a estudiar textos medievales o en particular textos épicos tuviera una obra de referencia actualizada que les pudiera servir de guía o de, fin, o suministrar la información fundamental que se necesita para entender el texto. En ese sentido, y esto enlaza con una cosa que ha dicho Irene al principio, la idea no era tanto ofrecer planteamientos completamente, o sea, planteamientos originales necesariamente. La idea era ofrecer buenas síntesis de los diversos aspectos del poema con toda la problemática que tienen, ¿no? Sin descartar que hubiese aportaciones originales, que de hecho las hay yo creo que prácticamente en todos los capítulos, ¿no? No hay ninguno que sea un simple estado de la cuestión. Pero bueno, considerábamos que en una obra del tipo Companion ese era un elemento complementario que sí estaba muy bien, pero que si no estaba, pues tampoco pasaba nada. Y con eso ya te cedo el testigo, Irene. Muy bien. Sí, yo quiero destacar también que en realidad, al ser todos investigadores con mucha trayectoria en los estudios sirianos, gran parte de lo que queríamos decir ya estaba dicho y en el Companion lo que intentamos es hacer una buena síntesis del tema específico que estábamos tratando y de presentar nuestra perspectiva también, pero teniendo en cuenta que hay otras perspectivas que hay que tener en cuenta, coincidamos con ellas o no. Yo también estaba pensando en otro problema cuando Alberto mencionó la diferencia entre este nuevo volumen que hemos hecho sobre el Mester de Clerecía y el Companion en tu poema de Miocid, que es que hay una gran diferencia, que es que el poema de Miocid es un texto casi aislado. Es una obra maestra, es la gran obra inicial de la literatura española, castellana, pero tenemos muy pocos textos con los cuales compararlos, con los cuales establecer parámetros, y eso, por supuesto, ha sido un terreno muy fértil para desarrollar todo tipo de hipótesis. Aparte, es una época de la que tenemos poca documentación, pocos testimonios, aunque se está avanzando muchísimo en estos aspectos.
En cambio, en el Mester de Clerecía tenemos un gran corpus entonces, evidentemente, hay menos hipótesis que son factibles, ¿no? Pero en mi capítulo lo que intenté, el otro aspecto que yo creo que también es muy importante, en el que enfatizó mucho Julian Dill, el que estaba a cargo de los estudios medievales de Brill y que desgraciadamente muchas veces se dejan de lado, es el aspecto didáctico, que nosotros queremos que nuestros textos Es verdad. iluminen las grandes obras que estudiamos y que en la medida de lo posible aclaren problemáticas, muestren su complejidad de una forma lo más accesible posible, y que no debemos olvidarnos de este aspecto. Y entonces, tratando el problema de la autoría, yo quería, por un lado, presentar la problemática de que no se trata simplemente de un nombre, por supuesto que muy deseable conocer quién escribió el poema de Mio Cid, o por lo menos quién fue el Perabat que copió el manuscrito de 1207, o si fuera posible el copista del siglo XIV, pero quién fue la persona detrás de todo eso, pero que se trata en este caso de mucho más, se trata de intentar identificar una época más precisa, un lugar en lo posible preciso, un dialecto posible, un contexto en el cual puede haber surgido esta obra. Y que toda esa problemática está implicada en el tema de la autoría del poema. Entonces creo, por supuesto, a mí me interesa mucho lo que ofrezco al final, toda mi hipótesis acerca de la creación del poema o el surgimiento del poema en Cardeña. Y en realidad un argumento muy importante al respecto, además de que el culto a Cardeña, Alcidia Jimena que se desarrolló en Cardeña, pero bueno, todo eso es posterior al poema de Mio Cid. En realidad, lo que me hizo pensar en el origen cardeniense fue el importante rol que cumple Cardeña en el inicio, en el poema, que es el inicio de la vida heroica del Cid. Que es antihistórico. Yo he estudiado toda la documentación de Cardeña, nada de eso está reflejado en la documentación que tenemos de Cardeña. Él figura algunas veces en el becerro gótico de Cardeña como testigo en algún documento, pero en ninguno consta que él hiciera donaciones, que estuviera especialmente vinculado en vida. Tampoco fue enterrado en Cardeña. Él, en una primera instancia, él no decidió ser enterrado en Cardeña, sino en la Catedral de Valencia, ¿no? Solamente después que Jimena debe abandonar Valencia, los restos de él son trasladados a Cardeña. Así que todo ese rol tan importante que juega el monasterio en el comienzo de la vida heroica del Cid, la colaboración que Cardeña le da al Cid, bueno, todo esto me parecen elementos muy importantes, más mi descubrimiento de que hay dos Perabat, a falta de uno, en el libro de Memorias y Aniversarios de Cardeña, lo que también me hace vincular la transmisión del texto con el monasterio de Cardeña. Ahora que estoy estudiando, que acabo de publicar el libro de Memorias y Aniversarios, bueno, han surgido otras coincidencias interesantes que espero desarrollar. Pero también presentar todo esto
con prudencia, con una hipótesis de trabajo, sin apasionamientos inútiles, ¿no? Que nos llevan a enfrentarnos como si tuviéramos una verdad revelada que en realidad hay muy pocas certezas sobre el texto, pero como una hipótesis que creo que tiene argumentos para ser considerada, argumentos importantes, y que está abierta, por supuesto, a la crítica, a, a- a lo que otros investigadores tengan para decir, pero bueno, fundamentalmente creo que todo tener en cuenta todo esto que se generó alrededor de la figura del Cid y de Jimena, porque hay todo un panteón del Cid en Cardeña, un lugar maravilloso, realmente muy digno de ser visitado. Este, es verdaderamente extraordinario. Y también otra cosa es que recuerdo haber tenido esta charla con Colin Smith cuando era todavía yo una estudiante, estaba escribiendo mi tesis doctoral en Nueva York, estaba por supuesto el profesor Di Camillo ahí conmigo en un congreso del Modern Language Association en Nueva York, y estuvo Colin Smith y tuve una charla con él sobre la tesis que estaba escribiendo, y él me decía que es un texto laico, que no es un texto clerical, así lo veía y él estaba muy convencido de esto, pero en realidad, como estudié en un artículo que luego amplié en mi libro sobre Cardeña, hay una enorme cantidad de fraseología religiosa en boca del Cid. El primer texto que dice es un agradecimiento a Dios, las primeras palabras que salen en su boca en el poema, o argumentos que se habían presentado que un monje o un clérigo jamás hubiera reflejado en el poema, que los infantes tienen derecho a repudiar a sus mujeres y abandonarlas, que es un divorcio de hecho, y que ellas tienen derecho a casarse con otros personajes aún de la más alta nobleza que los infantes de Carrión. Tratar de revisar todas esas cosas que se venían asumiendo como ciertas, eh, y tratar de poner todo junto. También la utilización de la historia Rodericki, que no me cabe la menor duda de que el autor del poema de Miosis conoció la historia Rodericki, y que la utilizó en partes del poema para extraer algunos de los datos históricos que están reflejados en el poema. Bueno, así que básicamente esto creo que es mi aporte en un contexto en que tiene en cuenta las otras posibilidades, las otras hipótesis, de dónde vienen todas estas otras hipótesis, para tratar de explicar cómo se va construyendo todo este entretejido en la investigación civiana, ¿no? Eh, Básicamente eso. Bueno, Leonardo, no sé, ¿querés? era una pregunta para Leonardo también, si Leonardo quiere agregar algo. Sobre subcapítulo. Y bueno, Sí, sí. lo primero a decir, quisiera previamente contestar la pregunta, decir que bueno, la verdad que esta iniciativa de Irene en primer lugar y luego de Irene y Alberto en conjunto, cuando el proyecto empezó a ir tomando forma y empezaron a llegar las invitaciones. Lo primero es que, bueno, yo estoy agradecidísimo que me hayan tenido en cuenta al lado de una selección de colegas de muy primer nivel. Así que siempre voy a estar agradecido por eso, en primer lugar. En segundo lugar, con respecto al volumen, por supuesto que uno se queda más con aquellos aspectos que más le suelen interesar, en este caso del objeto, ¿no es cierto? Y como saben, yo he dedicado más de la mitad de mi tarea de investigación a las crónicas. Así que
hay dos trabajos del libro que para mí están en un escalón más arriba desde mi perspectiva, ¿no? En este caso como lector del compañero. Una es la introducción. La introducción es una introducción realmente impecable, esa escritura a dos manos perfecta que han logrado Irene y Alberto, y creo yo que en algún momento vamos a tener que volver a traducir eso al español, porque a mí me parece que es un material de lectura obligatoria en los cursos en los cursos de medieval de grado, porque es una síntesis excelente, que cumple muy bien el objetivo de presentar el poema de Mio Cid a un público anglófono mayormente, o internacional, interesado en la épica y donde quizás el poema de Mio Cid es una curiosidad lateral, ¿no? Y para un estudioso, esta introducción es valiosísima porque realmente le ofrece el panorama más completo con todas las complejidades del caso, y que, bueno, al final ese especialista no hispánico, en algún punto está en un nivel parecido, en cuanto a curiosidades me refiero, a un estudiante de grado de letras de la UBA en un tercer año que se acerca a cursar literatura española medieval. Así que bueno, esas dos fueron para mí, cuando leí El Compañón, las dos cosas que más me atrajeron. El artículo de Paco Bautista, entonces, sería el segundo, ¿no es cierto? A mí me parece que es la mejor síntesis que se ha logrado para presentar, bueno, toda la problemática de las distintas versiones cronísticas que han utilizado prosificaciones del poema de Mio Cid, y también la mejor presentación de la interpolación cidiana, llena de sugerencias que todavía están guiando mi reinterpretación de esos textos aún al día de hoy. Con respecto a mi modesta contribución, bueno, por supuesto, en parte y siguiendo las líneas generales del volumen, era una presentación del problema y no la producción de una perspectiva absolutamente original. Así que gran parte de lo que es mi artículo, digamos, reseño todas las propuestas en cuanto a la estructura del poema, tanto en términos de historia fundamentalmente, pero también en algunas cuestiones de discurso. Eh, y creo yo que justamente el trabajo de elaboración de este artículo me permitió a mí encontrarme con una mejor pregunta y un principio de respuesta al modo en que se articula la primera línea argumental con la segunda. Esos 800 versos en que todavía hay una línea argumental que está terminando y hay otra que está empezando, que es el momento, me parece a mí, más complejo desde un punto de vista narrativo en el cantar. Bueno, la verdad es que me encantó poder ponerle la lupa a eso, intentar formular con mayor precisión las preguntas a qué es lo que pasa ahí y cuál es la actividad de estructuración narrativa que está cumpliendo el poeta. Y bueno, lo que explico al respecto creo yo que es mi modesto aporte original en este caso a ese artículo. Quizás más allá de la hipótesis con la que empecé a trabajar, que tenía que ver con esto de la lógica episódica, que no lo considero errado, pero que creo yo que quizás habría que relativizar más en cuanto al gran entusiasmo con que yo planteo esa cuestión de la lógica episodia en el artículo, ¿no es cierto? Pero el camino de hablar de eso me encontré con este otro objeto que me parece todavía más interesante, que es ver
todo ese momento de articulación de una línea argumental que termina y otra que comienza, y cómo esto puede explicarse según los recursos narrativos que pone en juego el poeta, que demuestra que la verdad que fue un poeta brillantísimo desde ese punto de vista, con una habilidad narrativa notable y que no queda otra que una composición escrita para semejante cosa compleja, ¿no? Es eso nomás. No, yo quería Bueno, hacer, no sé si... perdón, Erika, que yo quería hacer una última postilla a Sí. ese respecto, porque bueno, de lo que ha dicho Leonardo, creo que, y esto es una cosa que creo que el Companion demuestra bien, y es que el conjunto suele ser mayor que la suma de las partes. Entonces, cuando uno sistematiza lo que ha dicho la crítica, incluso las propias opiniones que a veces están dispersas en varios trabajos, y lo sintetiza, le da una formulación unificada, el resultado tiene digamos, un valor propio. Es decir, incluso cuando sin que haya necesariamente aportaciones estrictamente originales, aunque ya he dicho el ejemplo que ha puesto Leonardo de su propio capítulo, pues es extensible a muchos otros, ¿no? Pero incluso el mero hecho de hacer una buena síntesis de lo que se ha dicho incluso de lo que uno mismo ha dicho, hace que emerjan cuestiones que a lo mejor no se habían visto con claridad antes, o líneas interpretativas más o menos con una cierta coherencia o incoherencia, es decir, convergentes o divergentes, y que, bueno, cuando has leído las cosas por separado, pues quizá no lo ves con la misma claridad, ¿no? Y el propio Companion yo creo que sí, incluso con ese aspecto peculiar de las, llamémosle, tensiones internas, eh, bueno, creo que el resultado de conjunto, o sea, la lectura del conjunto supera la de los capítulos independientes, ¿no? Y eso yo creo que es algo que conviene subrayar. Bueno, ahora sí, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Anímense, aprovechen. Pueden hablar Si me también per- porque no veo manitos, pero si yo la manito no la encuentro, claro, pero yo sí, tampoco. Por eso digo hablen directamente. perdone. Sí, Está así en que bueno, reacciones. Está en reaccionar, sí, React, perfecto. Bueno, es como si la pero tuviera bueno, da igual. levantada. Muchas gracias por la indicación. Bueno, realmente ha estado preciosa la presentación, muy dialógica. No, a mí me ha interesado muchísimo y me pregunto dos cosas. La primera, posibilidades, como ya anticipó Leonardo, de que el volumen esté en un futuro en español, por un lado. Y lo segundo es, si lo volvieran a reeditar, ¿agregarían algún capítulo y cuál? Pues contestas tú primero, Irene, o... Bueno, yo creo que tengo un indicio de cuál es el capítulo que a Gladys le gustaría que agreguemos, porque ella ha hecho muchísimos estudios sobre la mujer en la Edad Media. Y de hecho recuerdo que cuando hace ya varios años le entregué una copia del Companion, me dijo que qué pena que si pensábamos hacer una versión en español, así que es muy consecuente con sus obsesiones, que sería muy útil para los estudiantes, que le digo, bueno, pero en español tenemos muchísimos materiales, cosa que no ocurre en inglés, que por otro lado es una lengua internacional. Pero bueno, eso te lo dejo a vos, Alberto, para que lo contestes. La otra pregunta es sobre el estudio de las mujeres, y me acuerdo que en algún momento ha mencionado que cómo es que no habíamos hecho un capítulo sobre la mujer en el Companion, ¿no? Estos temas que son tan candentes hoy en día, que se han replanteado tan radicalmente. Eh,
Quizá valdría la pena si algún día hiciéramos una revisión del volumen, porque verdaderamente hay poco hechos. Hay un libro de Mercedes Vaquero y otro de Marjorie Radcliffe sobre la Ujú. mujer en la épica española. Ninguno de los dos especialmente glorioso, si me permite. A ver, comentamos. ¿Qué te Ninguno de parece? los... No, no, bueno, yo estoy completamente de acuerdo. Yo recuerdo que uno de los, no sé si fue el primero, el segundo o el tercer informante, porque hubo un tercer informante, ese sí que ya no, yo por lo menos no estoy seguro de quién era. Alguno de los informantes sí que nos señaló la ausencia, digamos, de capítulos a la moda, ¿no? La respuesta que nosotros dimos es, bueno, a nosotros nos han encargado un companion para una serie que se llama, o sea, que en el propio título de la serie está la palabra filología, ¿no? Y las instrucciones iniciales que nos dieron, primero además verbales a Irene y luego ya por escrito, es que la idea es que fuera un trabajo en ese sentido de un corte un tanto tradicional, ¿no? Eh, pero bueno, yo recuerdo que en ese momento ya pensé que sí, que quizá un capítulo enfocado desde la perspectiva de los estudios de género, no solamente sobre las mujeres, también sobre la construcción de la masculinidad, porque es decir, además es que realmente, o sea, no como concesión a la moda, es que realmente en un poema en el que a unos personajes le dicen eres fermoso más mal barragán, lengua sin manos, ¿cómo osas hablar? Pues realmente hay detrás, hay una visión muy concreta de la masculinidad, ¿no? Y obviamente, pues bueno, es decir, obviamente se puede y debe estudiar el papel de las mujeres porque, bueno, pues frente a otros cantares de gesta, aquí no es extraordinariamente destacado, pero tienen, digamos, sus momentos particulares de especial atención, ¿no? La oración de Doña Jimena, donde no se habla de Doña Jimena, pero es que la dice Doña Jimena, es decir, eso significa algo. Por supuesto, la afrenta de Corpés, el momento de terror cuando llegan las tropas de Bucaria, se irían Valencia, etcétera. Pero no solamente, ya digo, no solamente las mujeres en el cantar, sino la construcción de la masculinidad o la manera de formular, o como lo quieran decir, ¿no? Yo he utilizado, digamos, la expresión más o menos estándar para aclararlos. Yo creo que sí, que ese capítulo, un capítulo con esa orientación bien hecho, no sin caer en las trivialidades con las que a menudo se incurre cuando se enfocan estas cosas, ¿no? Con planteamientos completamente preconcebidos y a veces directamente con prejuicios. No, es decir, un análisis que aproveche las herramientas que proporcionan los estudios de género para hacer un estudio en serio del papel de las mujeres pero también porque no, en este caso ya digo, el texto realmente lo está pidiendo una serie de ideas sobre la masculinidad y sobre la relación entre hombres, ¿no? La relación de camaradería, etcétera, que obviamente tienen que ver bueno, con la figura, con la creación con el rol del hombre en una sociedad guerrera, particularmente como la que describe primordialmente el cantar. Entonces, bueno, eso, y donde hasta el obispo se muere por salir al campo de batalla a partirle la crisma a los moros. Entonces, yo creo que sí, que ese capítulo hubiera sido una buena aportación. Es decir, eh, quizá cuando planificamos el volumen nos dejamos llevar demasiado por esas instrucciones. Yo desde luego no creo que los estudios postcoloniales tuvieran aquí nada que decir, ni la teoría queer, ni otras varias versiones vamos, de la llamada critical theory o como la queramos bautizar, o la ecocrítica, que también se ha intentado aplicar. Obviamente hay digamos, una teoría del paisaje, que no se puede formular en términos ecocríticos, eh, en el cantar. Es decir, hay una serie de enfoques que yo creo que no, que no tienen la capacidad de aportar nada al cantar en este caso, pero desde esa perspectiva yo creo que sí, yo creo que ese capítulo habría sido interesante incorporarlo.
El problema es que, bueno, yo dudo mucho de que la obra se reedite porque la política de las grandes editoriales académicas, salvo en obras que se venden, vamos, mm, como churros por razones diversas, pues obviamente, es decir, cuando se agote simplemente estará agotado y punto. Seguramente, vamos, ojalá me equivoque, pero dudaría, vamos, me extrañaría mucho que fuese de otra manera, teniendo en cuenta cuál es la política de las editoriales comerciales. Y luego el problema de traducirlo es que, bueno, primero habría que encontrar una editorial dispuesta a publicar en español una cosa que ya está publicada en inglés, que es una lengua que, al menos desde los años 70, pues todo hispanista debe al menos leer, porque si no, no puede hacer su trabajo. No deja de ser paradójico, pero es la realidad. Y por otro lado, reeditarlo tal cual, incluso añadiendo un capítulo desde esta perspectiva de género, pues sería un problema. Sería un problema porque, claro, eh, es que han pasado ya 10 años y mientras se preparaba el volumen, pues podrían pasar fácilmente 2 o 3 más, ¿no? O sea, nos planteamos con un lustro de diferencia en el que, bueno, han surgido nuevas voces, no muchas, pero algunas, como la de María Blaskovich, sobre la que Irene y yo hemos tenido ocasión de intercambiar opiniones en algunos momentos. Bueno, acaba. Y luego habría cosas que habría, por ejemplo, en el Companion hay una cosa que sinceramente no está bien tratada. Yo no debería decir esto porque es tirar piedras contra mi propio tejado, pero hay una cuestión que no está bien tratada y es toda la cuestión del sistema formular. Es decir, esto lo tratamos in extremis en la introducción, porque en el capítulo donde ese elemento debería estar desarrollado, o los dos posibles capítulos donde se podría haber tratado eso en detalle, se trataba de manera totalmente tangencial, o sea, sin entrar en la descripción de cómo funciona ese mecanismo y algunos otros aspectos, digamos, del nivel estilístico, ¿no? O el métrico. Tampoco hay ninguna explicación detallada de las diversas teorías que se han dado sobre la métrica, de sus ventajas e inconvenientes. No hay propuestas eh, puntuales también en 2 de los capítulos y un intento de explicar lo básico en la introducción, pero bueno, es decir, no bastaría con traducirlo. Y si no basta con traducirlo, pues básicamente habría que hacer una obra parecida pero nueva, en la que seguramente algunas cosas tendrían que estar enfocadas de una manera un poco diferente, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que es un asunto complicado. Pero bueno, para empezar, yo creo que no encontraríamos. De una traducción sin más, incluso con un capítulo añadido, sería muy difícil encontrar un editor, porque no estamos hablando de un volumen de 150 páginas que le puedas vender a los estudiantes de grado. Sí, a lo mejor se podría sacar como un librito la introducción, eh, la introducción que preparamos Irene y yo, como sugería Leonardo, es así, pues con algunas modificaciones, pero que tampoco tenían que ser muy grandes porque es un panorama muy general, ¿no? Entonces, eso a lo mejor se podría encontrar alguien que lo editara en español, pero el volumen completo yo creo que primero no sería factible, ni siquiera como mera traducción, y segundo, sacarlo como mera traducción creo que no, que tampoco funciona. Yo quiero agregar solo una pequeña cosa, que es la mención de Peter Mahoney, que hizo la traducción de varios capítulos, y Javier Puello, que tradujo el capítulo sobre la lengua en el poema. Fue un trabajo fenomenal. Sí. Realmente yo asistí a Peter y luego revisamos todas las traducciones, todos los capítulos, pero realmente requiere un conocimiento muy especializado de cada uno de los marcos teóricos en los que trabaja cada uno de los autores que participó, y realmente es un trabajo para que eso quede bien y fiel.
Es un trabajo realmente fenomenal. Creo que hay muy poca gente que puede hacerlo. No, no alcanza con ser un traductor profesional porque aquí se requieren conocimientos muy específicos y especializados. Así que lo veo como muy difícil traducir o un Hombre, trabajo mayúsculo. en algún caso los originales estaban en español, aunque no debía de ser yo creo que ni la mitad del volumen, porque la mayor parte, o como mínimo la mitad del volumen, desde luego estaba redactada, mejor o peor, pero estaba directamente redactada en inglés. Sí, más de la mitad, Más de la mitad, ¿verdad? pero hubo varios que hubo que No, no, claro, hubo que hacer revisiones en profundidad, pero bueno, en cualquier profundizar. caso, no, lo que quería decir es que ni siquiera contamos con un original en español que no hiciera falta traducir. Ah, sí, sí, sí. Que eso Sí, facilitaría las cosas si claro, es el cierto. 90% se hubieran hecho directamente en español, pues entonces no había, desde ese punto de vista sería más fácil. Simplemente se reunían los originales, se revisaban un poco, pero ya digo, efectivamente, más o menos, sí, más de la mitad de los originales estaban directamente en inglés. Bueno, lógicamente en el caso de Bale y de Wright es obvio. En el caso tuyo y de Mercedes, que habéis hecho toda vuestra carrera en Estados Unidos, pues igualmente también. Pero bueno, el de Corriente, por ejemplo, también estaba en inglés, además El de realmente Alberto excelente. estaba en inglés, hizo un enorme esfuerzo para escribir ese capítulo dificilísimo Bueno, en sí, inglés. sí, pero claro, si no iba a ser un problema, porque con todos los tecnicismos codicológicos, pues habría que haberlos, o sea, al final habría sido una traducción a cuatro manos, entonces, bueno, prefería hacer yo el esfuerzo y que luego corrigieran lo que hubiera que corregir, que de todos modos, si no, emplear un tiempo que en cualquier caso había que emplearlo de todos modos, ¿no? Pero bueno, una buena parte de los trabajos está, bueno, obviamente el de Bayo, que también había hecho hasta ese momento casi toda su carrera en Inglaterra, pues también estaba en inglés, ¿no? O sea pero vamos, no solo. Recuerdo que, por ejemplo, Salvatore Luongo también envió el suyo en inglés y alguno más, ¿no? Entonces, Pero bueno, creo que al final le pedimos la versión en italiano para poder arreglar esa cotejarlo, versión en sí, de inglés. eso ya pero eso igual yo de eso no recordaba, igual se lo pediste tú directamente o se lo pidió Peter directamente, porque yo no recuerdo, desde luego yo de copia del texto en italiano creo que no tengo, aunque bueno, tendría que revisar los ficheros porque tengo ahí, tengo guardadas todas las versiones de todos los capítulos, o sea que a lo mejor lo tengo por ahí no, y ahora mismo no me acuerdo, pero bueno. Pero bueno, en cualquier caso, desde luego, la gente también hizo un esfuerzo, lo que en este caso se traduce en que no, en que ni siquiera eso podríamos decir, bueno, tenemos todos los originales en español o la práctica mayoría, o la práctica totalidad y por lo tanto, pues bueno, publicar una traducción no sería tan complicado porque de hecho sería publicar los originales, pero es que ni siquiera es el caso. Y efectivamente, ahí está ya el problema de quién traduce eso con precisión, ¿no? Yo lo único que quería era mostrar el libro, que aquí está, No, no lo mostramos. ¿sí? Bueno, muchas Este es gracias. el volumen. El volumen, aquí está también con toda su tapa. Aquí tenemos todo el índice, porque hablamos de un volumen que realmente plantea toda la renovación de los estudios sidianos. Y aquí está el prólogo, también con los artículos de nuestros colegas. Así que muchas gracias. Pues a ti, Gladys, por la invitación y por darnos la oportunidad de, bueno, de entrar en más detalles sobre cómo se gestó y se desarrolló el artículo. Me alegro además de que Leonardo haya podido asistir porque efectivamente, pues bueno, él fue uno de los miembros del equipo. Y bueno, vamos, y, en fin, en los comentarios que ha hecho, pues la verdad es que me han parecido muy oportunos y bueno, a lo mejor, Irene, debemos eh, retener esa idea de sacar una versión en español únicamente de la traducción para un público más amplio, ¿no? Actualizando algunas cosas que tampoco sé, ya digo, en un texto ese, con ese nivel de generalización, pues tampoco serían muchas, ¿no? No, no haría falta entrar
Es decir, de la bibliografía nueva, pues ahí habría solo algunas cosas que había. Pero no hay versión en español de esa introducción. De hecho, Erika me había preguntado y No, no no, sé claro, es que cómo esa la fue. escribí. Está en inglés solamente. Se escribió directamente en inglés. Sí, lo que pasa es que, claro, cuando el propio autor se traduce, ya sabía lo que quería decir y por lo tanto, sí, no sería cuestión de entregárselo a alguien, sería cuestión de preparar la traducción nosotros directamente. Lo cual, claro, pues es un esfuerzo, que duda cabe, pero bueno, pero Pero muy sería bueno. más factible. O sea, desde luego sería factible en comparación con lo que sería intentar, no solo intentar traducir, sino intentar que alguna editorial sacase todo el volumen. Pero bueno, una versión actualizada en español de esa introducción como sí, un librito accesible para el conjunto del alumnado, en este caso sobre todo, aunque bueno, también pudiera servir para la puesta al día de colegas que no sean especialmente, que no estén especialmente metidos en el tema, pues eso a lo mejor es una cosa que podíamos, es una idea que podíamos retener, porque para una cosa como esa, pues sería más fácil encontrar editor, desde luego. No digo que fuera fácil, porque ahora mismo, salvo que sea una edición electrónica, desde luego fácil no es nada en el mundo editorial, pero al menos sería más fácil. Aunque bueno, también podíamos pensar en la posibilidad de una edición electrónica, yo qué sé, eso ya sería cuestión de pensarlo, al menos, pero en cualquier caso la idea es que estuviera disponible. Bueno, ¿vos querés agregar algo? Cierre. Bueno, entonces le damos cierre a este panel. Le agradecemos a los dos expositores todo el tiempo que nos dedicaron, Un placer. todas las cosas que nos enseñaron, la paciencia que tuvieron para contestar todo, y agradecemos también a todas las personas que nos acompañaron por estar ahí, por participar, por preguntar también, y bueno, muchas gracias a todos. Queda también la propuesta de Gladys. Yo pensaba, bueno, una de las preguntas que tenía, que ya no la voy a hacer porque si no se nos va a extender todo mucho, es por todas las trabas, pensando en el trabajo del profesor Montaner y todas las trabas que tenemos nosotros siempre desde Argentina para encarar este tipo de estudios, cuál podría ser el aporte que nosotros podríamos hacer desde acá a los estudios del Cantar de Miocid. Y bueno, el tema este de la mujer podría ser un aporte interesante, de un panel, de un dossier, ¿no? Que se podría encarar desde acá. Yo, bueno, sé que Karina ha trabajado ese tema, sé que es un tema también de interés de otros investigadores, así que bueno, también lo podemos proponer como un aporte desde acá. ¿No? Pues Así que sería muy bueno, interesante, sin duda que sí. muchísimas gracias entonces a todos, y le doy el pase a Marcelo Sí, Topusian. me toca simplemente despedirlos e invitarlos a que en el marco de este ciclo de encuentros académicos, en el mes del hispanismo argentino, que está organizando la Junta Directiva de la Asociación Argentina de Hispanistas, eh, vengan, por favor, asistan al próximo encuentro que va a tener lugar el martes 29 de octubre. Esto va a ser a las 18 horas, hora argentina. El panel se llama Literatura Española, Escuela Secundaria y el cuento de hacerle ingresar a una agenda de lectura. El panel va a estar moderado por María del Rosario Queva, de la Universidad Nacional del Litoral, y van a participar Cecilia Rodas, Valeria Mancha, Belén Randazzo y la propia Rosario Queva. Así que con esto los despido y bueno, espero verlos entonces el próximo martes. Muchas gracias Muchas a gracias. todos. Gracias a los expositores. Un placer, Un Gladys. abrazo. Hasta pronto. Al Abrazo grande, contrario. Alberto. Igualmente, Leonardo, un placer verte. Hacía mucho tiempo. Cariños, Irene. Gracias a todos. Muchas gracias. Y Gladys, ¿no hacemos un minuto de la foto? Por Que después nos favor, quejamos. Perdonen. por favor. Sí, Bueno, la una foto foto. grupal. Tienes que sacar.